Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González, en la producción y locución su fiel servidor Richard Ramírez. Llegamos a ustedes también gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-9780623. Reporta sintonía, envía saludos, inquietudes, comentarios y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy, en tu nombre comenzamos, tiene como invitado muy especiales a una amiga, vecina, hermana en Cristo Jesús, Eliani Castro, líder de la iglesia de las Nereidas, y mi amigo y apreciado estudiante cuántico de las Sagradas Escrituras, lamentablemente así quedaste bautizado, Miguel Rivas, director de Viene 103.3 FM Estéreo. Así que demos la oportunidad primeramente a la dama para que pueda entonces enviar sus saludos. Bueno, un saludo. Primero le doy gracias a Dios por estar aquí nuevamente y bueno, gracias nuevamente por la invitación, hermanito Richard. A su orden. Bueno, Richard, gracias también por habernos invitado a estar aquí. Creo que unas lecciones adelantadas a las que teníamos planificadas, pero estamos aquí para comentar lo que viene tratando la lección para esta semana, que es interesante porque tiene que ver con pruebas de fuego. Sí, Así señor. que según la ayuda y dirección del Espíritu Santo vamos a estar aquí estudiando este tema interesante. Claro que sí, Miguel. Y vamos a pedirle entonces a Elianis que tenga palabra de oración para que el Dios grande, todopoderoso, ese creador del cielo y la tierra, sea el que dirija este programa. Oremos. Padre amado, gracias te damos nuevamente por estar aquí en esta emisora. Te queremos poner en tus manos las palabras que nos toque hablar, que seas tú hablando por medio de nosotros. Guárdanos durante este día, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, apreciado oyente, te recuerdo el nombre del folleto que iniciamos en este trimestre, En el crisol con Cristo. Es impresionante cómo ha avanzado el tiempo, mis hermanos, ¿eh? Y ya pues vamos por la lección número 5, titulada Calor extremo. Así que entonces, esta lección del día de hoy nos dirá cosas apremiantes, interesantes, sobre cómo el calor extremo, allí en ese fuego de prueba, en ese crisol con Cristo, va a llevarnos hacia el límite, un límite donde incluso algunos dirán, este es el Cristo, este es el Dios de mi salvación. ¿Por qué me ha hecho sufrir todas estas cosas? Y es que en medio de esas pruebas será refinado tu carácter, tu conducta. Serás probado para hallarte aprobado. Y por eso el título de la lección, Calor extremo. Vemos acá entonces un versículo para memorizar. Y Elianis nos lo va a decir. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muy bien, Isaías 53:10. 53:10. Y es interesante saber, pues,
cuando acá dice Jehová quiso quebrantarlo. Y estamos hablando aquí del Cristo, del Mesías, del Redentor, del Salvador, de nuestro Libertador. Y dice que Dios lo sujetó a padecimiento. Interesante. ¿Será que entonces en ese momento Jesucristo mismo pasó por un calor extremo? Yo creo que sí. Y cuando estamos hablando del calor extremo, el punto más alto de la purificación de algo, ¿no? Y Cristo realmente pasó por ese momento tan terrible que Él dijo, oye, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo, porque la cuestión era bastante difícil. Y si Cristo logró pasar por esas situaciones, nosotros tenemos la segura confianza que Dios también nos va a ayudar a nosotros a sobrellevar cada situación en que estemos en un calor extremo, como dice la lección. Interesante, así que en esta lección responderemos preguntas como ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué este sufrimiento, nosotros en medio de este sufrimiento podemos superar el mal? ¿Y qué conceptos podemos tener de Dios cuando nos somete o permite que seamos sometidos a duras pruebas, a un calor extremo? ¿Cuál fue el resultado de las pruebas en personas como Abraham o Job? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue sometido a estas pruebas de calor extremo? ¿Qué pueden ayudarnos a pensar con estos crisoles y salir victoriosos sin que esto distorsione nuestros pensamientos acerca de Dios? Seremos sometidos a un calor extremo y allí hablaremos del crisol de Abraham, del crisol de Israel, que fue representativo y paralelo allí con el profeta Oseas, con ese crisol que le tocó vivir junto a su amada. El crisol que vivió Job, interesante, ¿verdad? Pero después de estos crisoles, sobreviviendo al calor extremo, tendremos la consolación y veremos la presencia de Dios. Así que este tema de hoy es un tema caliente, un tema de calor extremo. Y en el repaso de la lección, ¿verdad?, nos habla de un hecho que sucedió donde una persona tuvo un calor extremo y esa persona pasó su crisol, pero llegó a preguntas concluyentes de acuerdo a su experiencia. Y dice de la siguiente manera: mientras su esposa estaba en el lecho de muerte. Interesante, ¿no? Porque quiere decir que este momento para esta persona era un momento apremiante. Sí, su esposa estaba en el lecho de muerte. El famoso escritor cristiano Lewis escribió: no es que corra mucho peligro, eso creo, de dejar de creer en Dios. Quizás él se hacía la pregunta, bueno, pero si existe Dios y yo sigo a Dios, camino de la mano con Cristo, ¿por qué mi esposa está en el lecho de muerte? Y es que el verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Dios. Y este escritor, Lewis, llega a la conclusión, él dice: temo no es, pues, al fin y al cabo, Dios no existe. Tremendo. Sino pues, así es Dios en realidad. O sea, llegó a una conclusión. Mi esposa está muriendo, estoy pasando por esto. Él estaba pasando por ese crisol y dijo: bueno, Dios no existe, porque ¿cómo va a permitir que muera mi esposa? Y sabemos que todos vamos a morir en algún momento, ¿verdad, hermano? Claro que sí, pero no todos asimilamos de una manera correcta lo que es la muerte. Eso me hace acordar mucho la historia de Juan 5, cuando está hablando de Lázaro. Marta y María, cuando vieron al Señor, lo que hacían era reprocharle: si tú hubieses estado aquí, o sea, es tu culpa, o sea, tú eres el culpable. Si tú hubieses venido cuando te llamamos, Lázaro no hubiese muerto, por tu culpa se murió. Y así nosotros, cuando todo está bien con Dios, todo fino.
o mejor dicho, cuando todo a nuestro alrededor está bien, con Dios todo fino, pero cuando viene la dificultad y tengo los resultados que yo no esperaba, entonces nos sentimos tentados a decir, oye, es tu culpa. Uh-huh. Sí, es que cuando la vida se vuelve un calor extremo, una vida de cuadritos, muchos reniegan de Dios y muchos dicen, como este escritor Lewis, Dios no existe. Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de cuajo, de primera. Otros, al igual que el escritor Lewis, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él. La pregunta es, ¿cuán candente se puede poner esto? ¿Hasta qué punto de calor puedo soportar yo en este crisol de vida? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su Hijo Jesús? Esto es interesante. Es algo digno de pensar, ¿no? Porque la pregunta en general es ¿hasta cuánto Dios va a someternos en ese fuego? ¿Hasta cuánto? Mejor vamos a hablar en términos cuánticos vamos a cuantificar. ¿Hasta qué grado en temperatura Dios va a permitir que nosotros lleguemos en ese crisol? Así que si vemos un vistazo general a este repaso de la lección en esta semana, ¿por qué crees que Dios está dispuesto a correr el riesgo de que quienes desean conocerlo y amarlo los malinterpreten? ¿Hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a que lo malinterpreten para moldearte a la imagen de su Hijo? Y es acá cuando entonces tenemos una cita de Spurgeon en Londres, Inglaterra. Una cita algo vieja del 25 de junio de 1882. Y quisiera pedirle al hermano Miguel Rivas que nos las indique. Bueno, dice de la siguiente manera. Si yo fuera a morir por uno de ustedes, ¿de qué beneficio sería? Sino para pagar la deuda, un poco antes de cuando se debería pagar, porque todos debemos morir, tarde o temprano, pero Cristo no necesitaba morir en absoluto. No había ninguna causa dentro de él por la que debería ir a la cruz a dar su vida. Él se entregó a sí mismo en sacrificio voluntario por nuestros pecados. Interesante, ¿verdad? Todos vamos a morir en algún momento, pero ¿por qué motivo Cristo, que no merecía morir, entregó su vida por nosotros? Así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el calor extremo, una lección muy interesante, y ya vamos a avanzar a la primera parte de este repaso de la lección bajo el subtítulo Abraham en el crisol. El crisol que le tocó vivir a Abraham. Y aquí Eliani nos va a ayudar. Ok. Voy a, primero que nada, a leer la cita bíblica en Génesis 22:1 para así poder entrar en el tema. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, le dijo a Abraham, respondió, aquí estoy, y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, esta cita bíblica nos habla sobre, bueno, no solamente aquí, sino en todo el versículo 22, donde Dios le pide a Abraham como sacrificio, que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Creo que yo anoche le comentaba a mi esposo, él me pregunta que si yo como madre, o sea, haría eso. Yo le dije, wow, tendría yo que estar súper... O sea, no me atrevería. Dije, primero tendría que estar demasiado espiritualmente preparada para yo tomar esa decisión y tomarlo a riesgo, porque Abraham en ese momento, él
o sea, su confianza en Dios era tan grande que lo hizo, o sea, le siguió los pasos que Dios le estaba diciendo. Antes de que Dios le colocara esa prueba, Dios los bendijo en gran manera. Yo leía que antes de que Dios le colocara esa prueba, Dios lo bendijo en muchas cosas. Luego le llega esta prueba y para él fue como que un boom. O sea, me llega esta prueba o sea, él dirá, Dios mío, después de tantas bendiciones vienes y me colocas esto. Pero sin embargo él obedeció a Dios, ¿verdad? Y entonces dice, el hecho de que todo marche bien no significa que nunca nos van a llegar esos momentos difíciles donde vamos a tener situaciones. Y cuando llegan no son solo para destruirte. O sea, el objetivo de esto también es para que nosotros aprendamos. Y así Dios nos pruebe a ver cómo estamos nosotros espiritual, así en la fe, en muchas cosas. Y dice que esta prueba que Dios le puso a Abraham era para ver hasta dónde llegaba su confianza. Y Dios, o sea, Dios nos ama en gran manera y Él jamás permite las cosas para que nosotros podamos, como dije, crecer. Jamás permitiría que nosotros pasemos por situaciones desagradables. O sea, vemos en esta historia que a pesar de esa situación, Dios pudo probar a Abraham. Y así como lo prueba Él, nos prueba a nosotros cada día. Por lo menos yo en mi caso, creo que he pasado por bastante prueba. Pero siento que estas pruebas las he podido enfrentar. Y no en manera que me decaiga, sino que me levanto, ¿verdad? Porque para eso Dios nos coloca estas pruebas. Amén. Y que, o sea, que cada prueba que Dios nos coloca, aprendamos, aumentemos nuestra confianza en Dios y espiritualmente. O sea, siempre debemos escuchar siempre la voz de Dios. Es lo que siempre tenemos que hacer. Bueno, fíjate, Elianis, que en Génesis 22, versículo 2, me causa mucha conmoción, ¿no? Cuando dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriac y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí es cuando uno dice, bueno, tú me dijiste una promesa, mi padre. Tú me dijiste que sobre mí nacerían las naciones, que mi descendencia sería semejante a las estrellas del cielo, semejante a las arenas en la playa. Ahora, pedir sacrificios humanos, provocar dolores innecesarios al fiel anciano Abraham, invalidar las promesas matando al heredero, no tenía sentido, Miguel. No tenía sentido. Pero en algo podemos estar seguros, que Abraham estaba seguro que Dios le había hablado, porque si no, no lo hubiese hecho. Y Abraham no pensaba que Dios lo iba a detener. Él no pensaba eso. Yo me imagino que Abraham decía, bueno, mi padre me lo resucitará. Por eso, ahí es donde íbamos, porque más adelante Hebreos, el apóstol Pablo nos dice, Abraham sabía que a través de Isaac se le había llamado descendencia, o sea que él estaba ya preparado para recibir entre los muertos otra vez a Isaac. O sea que él estaba convencido y Dios, en la mente de Abraham no se pasaba por su cabeza que un ángel lo iba a llamar y le iba a decir, detente Abraham. No, él sabía que iba a llegar a culminar esa obra, pero decía, Dios me prometió y él me va a resucitar a este muchacho. Y justamente Eliani estaba comentando que su esposo le había preguntado anoche, pero yo anoche estaba, sin leer esta historia, me estaba preguntando, oye, mañana le voy a preguntar a Richard qué pasaría o qué haría él si a él se le pidiera a su hija. ¿Ve? Entonces, ahí donde está tocando un punto delicado, un calor extremo. Ahí donde la cosa se pone compleja, pero al mismo tiempo es sencilla. Porque cuando tú confías en Dios, tú dices, bueno, no importa, lo voy a dar porque yo ya sé que Él, o sea, voy a confiar. O sea, cuando confío en Dios, me dejo llevar. Abraham, bueno, lo mantuvo en silencio, no le dijo nada a su esposa. Imagínense lo que hubiese pasado si le cuenta a Sara.
Sara lo esconde al muchacho seguramente, pero la cuestión está que en una circunstancia difícil que yo no sé lo que está pasando, lo que yo veo con el caso de Abraham, mi única solución es, bueno, voy a seguir las instrucciones que Dios me da y después veré los resultados. Así es. Él obrará. Él obrará. Pero si no conocíamos nosotros la historia final, lo que sucedió al final, sabemos que la mano de un ángel detuvo a Abraham. Dice, detente, no lo hagas. Nosotros, si no conociéramos esa historia, pensaríamos que la petición de Dios era caprichosa e incluso irracional. Iba contra lo que anteriormente había dicho, a su promesa. La Biblia dice claramente que esto fue una prueba de parte de Dios. Y se encuentra registrada en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Tú lo mencionaste anteriormente, Miguel. ¿Qué tenía Abraham que demostrar? O tal vez la demostración era para los seres celestiales. Y aquí vemos una cita en Patriarcas y Profetas, página 133, Miguel. Dice ahí lo siguiente: los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad, el pacto de Dios confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia era premiada. Así que aquí podemos ver que también esto era para demostrarle algo a los seres celestiales, que estaban allí pendientes, absortos. Ellos fueron testigos de la cena que estaba viviendo en ese calor extremo Abraham. Y quiero resaltar algo también. Cuando aparece el ángel del cielo, que nosotros ya este sería una extra lección, ¿no? Conocemos que fue Cristo, ¿verdad? Él gritó del cielo: Abraham, no le hagas nada al muchacho, porque ya hemos entendido. Ya lo sé, que temes a Dios. Dios todo lo sabe, pero es que los ángeles no lo saben todo. Entonces los ángeles necesitan una demostración de que realmente este hombre temía de corazón a Dios, no amaba más a Isaac de lo que amaba al Señor. Sí, o aquí también pudiéramos nosotros preguntar, simplemente Dios quería que Abraham aprendiese una lección. Y acá, para entender esto, tenemos una cita del deseado de toda la gente, página 434. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido, y vio a Cristo, vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de este sacrificio en su propia vida, sobre el altar del sacrificio, con lo cual el hijo de la promesa, el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Y aquí es interesante cuando dice que él comprendió, ¿verdad?, el gran amor de Dios hacia el mundo. Pero Abraham pudo ver el día de Cristo, Miguel. Abraham pudo ver a Cristo en ese momento. Y es interesante cómo en este repaso de la lección, Abraham tiene su crisol con ese calor extremo, donde él decía: bueno, lamentablemente tendré que dar a mi hijo en sacrificio, tengo que ser obediente. Y aquí en el repaso de la lección dice: ¿por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios lo sabe todo. O sea, ¿qué sentido tenía? ¿Ah, Miguel? Mira, ahí yo quiero resaltar algo. Tú dijiste, tenemos que ser obedientes.
Y esta escena de Abraham es una escena paralela con el sacrificio de Jesús y el Dios, la deidad, dando a Cristo para nuestro sacrificio. La cuestión está en que ¿a quién obedecía la deidad cuando hizo eso? A nadie. Nosotros debemos ser obedientes, pero la deidad no está siendo obediente a nadie, sino que ella misma está ideando, está buscando la solución. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque ahí es cuando Abraham comprende el gran amor, porque Abraham simplemente obedecía lo que se le había dicho y era muy difícil para él. Pero no es lo mismo obedecer lo que se te ha dicho a que tú mismo hayas tomado esa decisión. Sí, así mismo es. Entonces la deidad demuestra que el amor de ella es tan pero tan grande. Abraham entendió el dolor profundo que tiene la deidad al perder uno de sus miembros. Y en ver en Isaac la sumisión, porque dice la Biblia que Isaac pudo haber salido corriendo, pero no lo hizo. Y era un viejito Abraham, Isaac un muchacho, yo puedo salir corriendo de mi padre. Pero a Isaac se ofrece voluntariamente y considera como un honor ser un tributo al Señor. Ahí es donde él ve a Cristo. Está en el lugar de la deidad, sufriendo el dolor al desprenderse de su hijo, pero también en Isaac ve a Cristo entregándose voluntariamente como sacrificio. Sí. Y después cuando ve el carnero, el que tiene los cuernos enredados en la zarza, ve ahora siente ahora lo que siente el hombre, el gozo inefable de haber sido salvado. Gloria a Dios. ¿Ve? Cuando ve el carnero, esa tranquilidad profunda, ahora un sustituto. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque los papeles intercambian poderosamente en esa escena. Sí, entonces todo esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo, no. Esto resalta algo muy importante sobre la forma en que Dios obra a veces. Dios quizás nos pida que hagamos algo que nunca Él tuvo la intención de que completáramos. Tal vez nos pida que vayamos a algún lugar al cual nunca tuvo la intención de que lleguésemos. Lo importante para Dios no es necesariamente el final, no, sino que aprendamos a medida que nos va modificando en el proceso. Que aprendamos a ser obedientes, apreciado oyente. Ya que interesante, porque probablemente Jesús tenía en mente, Miguel, la experiencia de Abraham cuando dijo a los judíos: Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, como lo dice Juan 8:56. O sea, quizás Jesús en ese momento que estaba viviendo toda esa situación, pensó en la experiencia de Abraham. Y Abraham podría haber dejado de lado la idea si rechazaba las instrucciones, como si viniera de Satanás. La clave para que Abraham sobreviviera y aprendiera durante todo el proceso fue que conocía la voz de Dios. Y aquí tenemos una cita en Patriarcas y Profetas, página 154. La agonía que soportó durante los días oscuros de esa terrible prueba permitió que pudiera entender por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito por la redención del hombre. Imagínate esta agonía que soportó en estos días duros de prueba. Tremendo. Aquí el repaso de la lección de nuestro hermano y amigo Gavin Anthony nos hace una pregunta. ¿Cuánto conoces la voz de Dios? ¿Será que la reconoces, apreciado oyente? ¿Cómo sabes cuándo Dios te está hablando? ¿Cuáles son las formas en que te comunica su voluntad? Y te la dejamos para que reflexiones y recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-9780623. Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y vamos a la parte número 2, ¿verdad?, del repaso de la lección, bajo el subtítulo El Israel rebelde. Y es que aquí
Israel también pasó por un crisol. Podríamos hablar entonces del crisol de Israel. Y hay situaciones en las cuales la vida de un cristiano se ve reflejada en Cristo Jesús. Y aquí tenemos a un profeta, Oseas, que también tuvo su crisol, su padecimiento, su calor extremo. Y acá nuestro amigo del alma, Miguel Rivas, nos ayudará. Bueno, cuando estamos hablando de esta sección de la lección, ahí encontramos algo interesante porque a veces nos podemos topar con situaciones donde Dios me manda a hacer cosas que me parecen extrañas. Primeramente vemos a Abraham que sacrificando al hijo. Y ahora vemos a Oseas que Dios le dice, ve y toma una mujer prostituta como esposa. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Dice en Oseas 1:2, dice, principio de la palabra del Señor a Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, cásate con una mujer fornicaria o prostituta y engendra hijos de fornicación, porque el país se está prostituyendo apartándose de Jehová. Es interesante porque en Oseas tenemos un contexto bastante extraño, donde Dios quiere utilizar este contexto extraño para demostrar el problema que tenía el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel se estaba prostituyendo, se estaba apartando de Dios para irse a la adoración a otros tipos de dioses. Entonces Dios hace una parábola con la vida de Oseas. Oseas, un hombre fiel, un hombre justo, casándose con una mujer prostituta. Tremendo. Y dice, y ve y ten hijos de prostitución. Cuando vemos el escenario, la mujer de Oseas, aunque estaba con Oseas, ella iba y fornicaba con otros hombres. Entonces, el Señor nos quiere demostrar aquí que así estaba la misma nación de Israel. Y ahí empieza una obra de simbolismo donde Dios le muestra a la nación lo que estaba pasando. ¿Qué había pasado con la nación de Israel? Dice la Biblia que la nación de Israel tenía ahora sed, tenía hambre, y muchos del pueblo decían o podían pensar que Dios ya no estaba obrando y que necesitaban la ayuda de otros dioses. Y por eso acudían más a los Baales. Cuando vemos el libro de Oseas, ellos acuden a los Baales y Dios le demuestra una condición tan pésima que se encuentra el pueblo, que ellos buscan de una manera de suplir sus necesidades con otras deidades. El problema no estaba en que necesitaban suplir su necesidad con otra deidad, sino que habían abandonado de una manera casi que absoluta la dependencia que tenían de Dios. Y esto me hace llamar la atención, porque quisiéramos citar aquí dos versos o dos partes en la Biblia donde nos podemos comentar la situación que Dios estaba provocando en el pueblo de Israel, que yo pudiera decir, oye, qué difícil. Ahí puedo malinterpretar a Dios o puedo simplemente echarle la culpa a Dios de lo que me está aconteciendo. Y me gustaría que alguno me ayudara en la lectura de Oseas 2, versículo 2 y versículo 3. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ahí está. Entonces Dios dice allí, mira, ya despójate de tus fornicaciones, porque si no voy a traer ante ti que la sequía. Voy a traer ante ti, y con sequía viene ¿qué? Viene el hambre. Voy a traer ante ti voy a quitar el líquido vital. Pero también encontramos otra declaración en el versículo 5 al versículo 7. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, lo buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Fíjense que ahí el profeta nos está comentando las palabras del Señor
y nos está dando a entender que el pueblo de Israel pensaba que el pan, el vino, el agua, todo lo bueno venía era ¿de dónde? De sus amantes, o sea, de sus otras deidades. Pero Dios le está diciendo, no, yo te voy a acercar a ti, mira, con sed, ahora te voy a acercar con espinos y cardos, puro desierto, no encontrarás de mí nada. Y te darás cuenta que buscarás a tus amantes, buscarás a tus otras deidades, pero no los podrás alcanzar, porque ¿qué eran las otras deidades? No eran nada. Yo no podía ofrecer nada. Y entonces en ese momento reconocerás y dirás, ahora me volveré como con mi primer marido, porque allí me iba mejor. Y yo quisiera citar o traer a mención una parte que leí en el profeta Ezequiel. Y va mucho con esta lección, porque esta lección me quiere hablar que a veces pasan cosas que yo no entiendo. Y a veces en las cosas que me pasan, yo puedo más bien echarle la culpa a Dios, lo puedo malinterpretar. Y en el profeta Ezequiel había una escena donde el profeta le estaba diciendo a Israel, mira, yo te voy a llevar en cautiverio a Babilonia. Voy a hacer que se destruyan todas tus ciudades. Después dice, y aunque tú me ruegues a mí que te perdone, yo a ti no te voy a perdonar. Aunque hagan ayuno y oración, yo los llevaré a cautiverio. Y yo decía, oye, pero Dios está hablando muy fuerte. ¿Y por qué Dios habla muy fuerte? Habla de esta manera, si Dios es un Dios de amor, porque Él hace, si la gente lo busca en oración, lo busca en ruego y lágrima y en arrepentimiento, ¿por qué Él les dice, yo no te voy a perdonar? Después de toda la lectura, Él terminó diciendo algo importante, que después de un tiempo, cuando estuvieras allá en el exilio, ahí te darás cuenta que lo que hice no fue en vano, sino que fue por tu bien. Entonces ahí encontramos algo interesante, pues yo le puedo decir al Señor, Señor, sácame de esto, Señor, ayúdame, y el Señor no responde. Tremendo. Señor, quítame, dame el agua, dame el pan, dame la bebida. No, no te voy a dar nada. Y nosotros entonces malinterpretamos. Y de esto trata la lección acá. La lección dice que pueden haber dos caminos. Mira, tú puedes, en primer lugar, Dios corre el riesgo de que no reconozcamos que Él está obrando. Y en segundo lugar, dice que nosotros corremos el riesgo de malinterpretar a Dios. Y Dios está arriesgando para que nosotros entendamos que lo que Él hace vale la pena. O sea, tiene un propósito, del que Él es el que está en el control. Y entonces vamos a el primer ejemplo que nos estaba diciendo Richard. Una persona murió. Sí, Señor. Y entonces hay dos formas ahí. Dos formas de enfrentarlo. Yo debo entender que Dios tiene el control, aunque yo no entienda. O simplemente digo, Dios, es tu culpa. Y reniego de Dios. Entonces Dios se está arriesgando a pasar por todo esto para alcanzar algo más allá en nosotros, que es el entendimiento, la dependencia de que aunque pase lo que pase, Dios sabe por qué. Él tiene el control. Y me gustaría citar en esta oportunidad lo que dice el libro de Oseas, versículo 1 y capítulo 1, versículo 3, pero en la versión internacional. Vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte no tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ahí está, vas a estar ahora conmigo. Tú ya no te vas a estar con otro. O sea, ahí iba a haber como un tiempo de limpieza y purificación. Ese tiempo de limpieza y purificación lamentablemente no se pasa en color de rosa. Debe pasar primero las pruebas. Me llama la atención porque cuando también habla en el capítulo 2, versículo 14 del libro de Oseas, dice, pero yo la traeré. ¿Ve? Yo la traeré, la llevaré a la soledad y hablaré a su corazón. Sí, no, y me causa curiosidad, ¿no? Porque Oseas le dice allí a su esposa Gomer, ni yo te voy a tocar. Entonces, interesante, el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Aquí hay una cita interesante de Martín Lutero sobre este tema.
Bienaventurado hombre cuando Dios los deja librados a sí mismo y no les opone en sus concupiscencias. Os jactáis muchas veces porque no encontraréis dificultades en el camino del pecado. Jactaos, tenéis motivos para aullar y retorcer vuestras manos. Tenéis la maldición de Dios, la terrible maldición de hacer placentero en el camino del pecado. Y fíjense, apreciado oyente, que aquí nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿ha estado alejándote tú de Dios? Porque quizás estás pasando por ese crisol, quizás estás en el punto del calor extremo y en vez de decir, Dios está conmigo, no entiendo, Dios, por qué me están sucediendo estas terribles cosas. Quizás lo ves como una maldición, pero tenemos que darnos cuenta que todo lo que sucede es para nuestro bien y que el Señor tiene un propósito en todas las cosas y que es ese propósito el que va a moldearnos para que luego nosotros brillemos como el oro y quedemos purificados y refinados como ese oro de 24 quilates. Es entonces, apreciado oyente, cuando en la parte final de la lección del día lunes nos dice, lee Oseas capítulo 2 desde el versículo 14 al 23 y pregunta, ¿qué revela este pasaje acerca de Dios? Pide al Espíritu Santo que te muestre si huyes de Dios en algún aspecto de tu vida, si estás convencido de que estás huyendo. ¿Por qué esperar a pasar por el crisol? ¿Qué te impide entregar todo a Dios ahora? Interesante. Fíjate que en esos versos Dios dice, yo hablaré a ella en mi corazón, tú me llamarás esposo mío, haré un pacto contigo. Después de todo lo que he hecho, ahí habrá una reconciliación, porque lo que venimos hablando, y me gusta más el ejemplo que dice Ezequiel, llegará un momento en que tú me rogarás, tú buscarás mi rostro, tú me implorarás de rodillas, pero yo no te perdonaré, no te oiré. Pero al final de todo esto, caerás de rodillas y entenderás que todo lo que hice valió la pena y fue por tu bien. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque a veces yo quiero decir, Señor, yo no quiero pasar por esta prueba, pero el Señor dice, pero tienes que hacerlo. Te toca. Interesante. No hay otro remedio, te toca pasar por la... Es que yo no quiero, no hay otro remedio, no hay otra forma, tienes que hacerlo. Pero recuerda, como en las primeras lecciones, aunque estés en valle de sombra de muerte, no temas porque el Señor está contigo. Al Amén. final de la prueba, nosotros entenderemos. El Señor nos hablará al corazón, nos desposará con Él y seremos su pueblo. Su decisión, apreciado oyente, la decisión de Dios entonces como ahora, es que reconozcamos que Dios nos ama y nos bendice y que solo podemos seguir siendo realmente felices a su lado. Avanzando a la tercera parte del repaso de la lección bajo el subtítulo Sobrevivir mediante la oración. Y aquí vamos a hablar entonces del crisol de Job. Job capítulo 1 versículos 20 y 21 nos dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Interesante. ¿Será, Miguel, que Job vivió un crisol allí en el calor extremo? Bueno, Job es el mayor ejemplo que nosotros podemos ver, incluso mayor ejemplo que el de Cristo, en el sentido de que hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, pero que se están disputando en el mundo espiritual. Así es. En las regiones espirituales nosotros no vemos el trasfondo de lo que está aconteciendo y que son aquellas cosas que marcan lo que yo estoy pasando. Pero así como Job estaba sufriendo en la tierra, Dios estaba en el cielo defendiéndolo.
Eso es algo que a mí me llama la atención, porque Job decía, yo no entiendo, Señor, yo quiero hablar contigo para que me expliques, yo quiero que tú te reveles a mí y me muestre cuál es mi error, cuál es mi pecado. Dios callaba, no hablaba, no decía nada. Pero en el cielo, Dios le decía a todo el mundo que estaba allí, ¿no han visto a mi siervo Job cómo sigue fiel ante mí? Dios no podía revelarse, todavía no podía hablar, todavía no podía actuar, pero Job en toda esa dificultad, esperando pacientemente. Incluso llegó a decir, prefiero que me quites la vida, dame la muerte. Pero con todo eso, dice la Biblia, no pecó Job. Y interesante cuando en los primeros versículos del capítulo 1 de Job, dice que el diablo, Satanás, estaba rodeando el mundo, ¿verdad? Y entonces allí Dios le dice a él, mira, ¿no has visto a Job, siervo justo, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, al llamar la atención de Satanás sobre Job, Dios lo provoca y permite una serie de acontecimientos, apreciado oyente. Lo puedes leer en el capítulo 1, desde el verso 8 hasta el verso 12. ¿Por qué provoca Dios este sufrimiento? Es justo cuando permite que Satanás provoque tanto mal, porque Dios le dijo a Satanás, bueno, mira, te permito que hagas con él todo lo que quieras, pero no toques su alma. Tremendo. Dios permitió una prueba hasta el punto del calor extremo. ¿Es este un caso muy especial? ¿O acaso Dios nos puede tratar a nosotros mismos así? Job dijo, desnudo salí, desnudo volveré. Y aquí Job estaba aceptando que no tiene derecho a nada. Dios me lo dio todo, ¿verdad? Y Dios puede quitármelo, ¿verdad? Y eso lo está afirmando cuando él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Él está reconociendo que Dios tiene el control de su vida. El hombre se humilla, dice, yo no tengo nada. El hombre Job se humilla y dice, mira, yo no tengo el control de mi vida lo tiene es Dios. Y cuando él siempre decía en sus afirmaciones, sea el nombre de Jehová bendito, está afirmando allí su fe en la justicia de Dios. Job era temeroso de Dios, era un hombre justo. Job, en su pueblo donde él vivía, todos le tenían alta estima, alto aprecio. Hacían lo que Job decía. Es decir, Job era un ejemplo para su sociedad. Así que nosotros aquí podemos responder a una situación así de dos maneras. Una sería amargándonos y rechazando a Dios. Pero la otra, apreciado oyente, sería aferrándonos a Él con más fuerza, con más vigor, así como lo hizo Job. La reacción de Job fue la adoración. Por eso aquí el subtítulo del repaso de la lección es sobrevivir mediante la adoración. Ahora, ¿en qué consistió su adoración? Yo le voy a pedir aquí a nuestro hermano Miguel que entonces nos lea Job capítulo 1, versículos 20 y 21. 20 y 21 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. El 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén, gloria a Dios. Y es así entonces cuando nos damos cuenta de que verdaderamente la mirada de Job estaba puesta en su Creador, que a pesar de las aflicciones, que a pesar de su tribulación, que a pesar del crisol, que a pesar de haber perdido en un solo día su familia, el ganado, los siervos, sus trabajadores, a pesar de eso, y tremendo Miguel, que lo único que Satanás le dejó, porque quizás vio que era instrumento para él, fue a la mujer. La mujer. Y la mujer le dice, todavía mantienes tu integridad, Job. Maldice a tu Dios y muérete. Tremendo. Esa es la ayuda idónea
que tuvo Job en ese momento. Y por eso es que yo no tengo ayuda idónea. Ay, tremendo. No, pero es interesante eso porque cuando está hablando de eso, Satanás le quitó a Job todo: dinero, posesiones, familia, hijos, hijas. Lo dejó prácticamente sin nada, pero lo único que no le quitó era aquello que él podía utilizar para que siguiera Job en la destrucción ahora de su propia vida. Sí, y fíjense, apreciado oyente, que admiro, porque ¿será que Job fue un buen padre? Dice la Biblia, Richard, la Biblia dice que cuando sus hijos estaban haciendo fiesta, él estaba presentando sacrificios en la mañana al Señor, porque decía: quizás en la noche mis hijos ofendieron a Dios y esto lo presento para que Dios les perdone. Y ese era un buen padre. Era un buen padre. Hacía holocausto, y la Biblia registra que no es que hacía un holocausto por todos sus hijos, sino que hacía un holocausto por cada hijo. Esto es impresionante. O sea, que era un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, pero que aún él decía: no sea que mis hijos hubieran ofendido el nombre de Dios, así que yo voy a ofrecer un holocausto aquí en este momento. Yo voy a ofrecer acá en este momento para que, si ellos faltaron, Dios perdone su falta, su pecado, y de esta manera limpiar mi familia. Ahora, en el repaso de la lección nos dice que nosotros leamos desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 10. Y dice: ¿qué causó el sufrimiento de Job? Es que hay algo asombroso aquí. Los ángeles vienen a ver a Dios y a Satanás, y con ellos Dios pregunta a Satanás: ¿de dónde viene? Y Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios plantea esta interrogante: ¿no has considerado a mi siervo Job? La pregunta en sí no es relevante. Lo notable aquí es quién lo pregunta. No es Satanás quien señala a Job como susceptible de examen, es Dios. Dios llama la atención de Satanás hacia Job, sabiendo exactamente lo que vendría. Y es entonces aquí cuando surge la otra pregunta en el repaso de la lección: ¿cómo responde Job a esta prueba? Mira, pues yo quisiera contarte algo ahí, Richard, y es que Satanás no estaba paseando sobre la tierra, no estaba viendo: ay, voy a recrearme hoy. Mira, ¿dónde vienes? No, aquí estaba paseando por el Ávila, por Margarita, fui para Los Roques, qué bonito todo lo hiciste. No, voy a agregarle algo allí para que se entienda mejor. Estaba rodeando toda la tierra y no encontré a un justo de los tuyos. Y Dios le dice: ¿y qué? ¿No has visto a mi siervo Job? Ahí es donde empieza la lucha, porque no es que Satanás, mira qué tierra tan bella, no es mi posesión. No, estaba buscando a alguien que te sirva a ti y no encontré ninguno. Y Dios le dice: no, ¿y Job qué? ¿Te olvidaste de Job? Y ahí empezó la lucha, porque él tampoco es justo. Quiere que te lo demuestre, y empieza la guerra cósmica que Job no estaba viendo y que nosotros no vemos. No vemos, pero la guerra espiritual donde se está debatiendo si soy o no soy justo, y Satanás está realizando de todo para destruirme. Pero Dios no puede decir ni hacer a no ser que sea necesario. Si Él ve que nosotros podemos continuar como Job, así será. Y sea bendito el nombre de Dios por eso. Amén. Así que aquí en la parte final del repaso de la lección, dice: ¿estás pasando por una prueba? ¿Sigue los pasos que dio Job? ¿Cómo podrían ayudarte a ti esa experiencia que vivió Job también? Muy bien, ya de regreso por acá, por Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya continuando con la cuarta parte de nuestro repaso de la lección,
¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Y es que aquí hay una consolación. Entonces, Eliani nos va a ayudar. Bueno, vamos a leer en este momento 2 Corintios 1, 8 y 9, para así poder entender un poco este tema. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, dice en la palabra de Pablo que Dios no dará prueba más grande que la que podamos soportar, ¿verdad? Llegó un momento en la vida de Pablo en la que perdió las esperanzas. El dolor y la desesperación eran tan grandes que él perdió cualquier esperanza. Esto muestra la humanidad de Pablo. Hubo en su vida un momento de duda, de vacilación, y así como hubo en la vida de él, también eso pasa en nuestras vidas. Aceptemos nuestra humanidad, porque Dios te ama a pesar de tus dudas y tus desconfianzas. En ese dolor tan grande en el que Pablo pensó que iba a morir, ¿verdad? En esa situación en la que él se encontraba, Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? Era que no confiara en su fuerza, sino en las fuerzas que Dios nos da. Dice, las vividas descripciones paulinas de las dificultades no son para hacernos sentir lástima por Él, son para que sepamos que aun cuando estamos en lo más hondo, el Padre todavía puede intervenir para brindarnos su compasión y consuelo. Sí, muy interesante, Eliani. Y 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, en su nueva versión internacional nos dice: ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren? Y es que la persona más acostumbrada al sufrimiento en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, fue nuestro apóstol Pablo. Él enfrentó estas situaciones con la seguridad de que Dios podía librarlo y de que contaba con la ayuda de los santos a través de la oración. El apóstol Pablo estaba seguro de que estos sufrimientos le ayudaban a confiar menos en él y más en Dios. Él sabía que en medio de su debilidad, él se fortalecía. Se sentía consolado por Dios en las pruebas y sabía que esto le permitiría consolar a otros que estuviesen pasando por experiencias similares, como lo dijimos anteriormente en 2 Corintios capítulo 1, versículo número 4. Así que esto ha sido una forma en la cual la experiencia de nuestro apóstol Pablo ha sido una forma de demostrarle cómo nosotros podemos sobrevivir gracias a la esperanza, porque tenemos una consolación, y es que nuestro consolador es Cristo Jesús. Podemos nosotros leer en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Eso es lo que tenemos que hacer, Miguel. No confiar en nosotros mismos, sino en ese Dios que resucita a los muertos. Amén. Así mismo es que tenemos que tener la mente completamente enfocada en Dios, porque hay veces donde tú puedes tener algunos planes para salir de ese problema, de esa llama intensa, pero los planes que tú puedas trazar no necesariamente son los necesarios o los realmente útiles para salir de ese problema.
El único que puede ayudarnos, el único que nos puede dirigir es el Señor. En una oportunidad podrías estar en una situación donde digas, Señor, ayúdame hasta este punto y el resto lo continúo haciendo yo. Pero en realidad este tipo de crisoles, este fuego intenso, en el mayor punto nos está enseñando en que no hay momento, lugar o circunstancia donde tú no estés dependiendo completamente de Dios. Eso es lo que nos quiere transmitir el Señor. Y a veces nosotros no comprendemos, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, por qué el Señor permite esto, pero sabemos que lo que pasa es necesario. Si Dios permite, tiene algún propósito para con nosotros. No sé qué nos va a decir nuestro hermano Richard. Bueno, mira, yo te podría decir lo siguiente. Por intermedio de nosotros, Dios quiere que atender a quienes están heridos. Por intermedio de nosotros, esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas, ¿sí? Así como lo pasó el apóstol Pablo. ¿Y cómo fue que le dijo esas palabras, Miguel? Es necesario que él sufra por la causa de Cristo. Cuando él recibió su conversión, cuando él era el apóstol Pablo, que cayó del caballo, que quedó ciego, que tenía en sus ojos como escamas, y luego tuvo un encuentro genuino con Jesucristo, y después que recibió su conversión, él experimentó un cambio completamente. Y fue y predicó allí en aquellos sitios que él perseguía. Él fue y predicó, y aquellos decían, y este no es el que persigue a los cristianos, el que mata a los niños y a las mujeres. Este no es el Saulo de Tarso. Pero fíjate que Dios le dijo, es necesario que él padezca por mi causa. Sin embargo, Richard, ahí podríamos acotar que Pablo, siendo apóstol, siendo un hombre obrador de milagros, él le pidió en muchas oportunidades al Señor que quitara el aguijón que tenía en sus ojos, que era una enfermedad que lo dejaba mal. Dice en el libro de los Efesios que él llegó ahí por una enfermedad tan grave que si era posible para los efesios, ellos entregarían sus ojos a Pablo. Entonces la enfermedad que tenía Pablo era de sus ojos, pero en esa historia nosotros vemos que Pablo le decía, Señor, pero quítame este aguijón. Y el Señor le decía, no, bástate en mi gracia. Fíjate que hay muchas oportunidades, y este es un claro ejemplo, donde nosotros estamos, Señor, pero quítame esta enfermedad, Señor, pero quítame este problema, Señor, pero quítame. Y el Señor dice, sí, yo te estoy escuchando, pero la respuesta es que no. Tienes que bastarte en mi gracia. Tienes que entender que solo es mi gracia, y allí el Señor nos mantiene. Es en el horno de fuego, apreciado oyente, en donde con frecuencia los seres humanos aprendemos a caminar de la mano con Dios. Debemos tener hambre y sed de Dios. Así que al final del repaso de la lección, acota una pregunta. ¿Qué puedes aprender de Pablo que te ayude a no caer en la autocompasión en medio de tus luchas? Avanzamos a nuestro siguiente punto en el repaso de la lección bajo el subtítulo Calor extremo. La presencia de Dios está allí, y este es el contexto general de la lección, de este repaso de la lección número 5, calor extremo. Miguel. Calor extremo. Fíjense que para esto vamos a utilizar una cita bastante importante que vamos a encontrar en Isaías capítulo 43, específicamente el versículo 1 al 7. Mira, en este calor extremo nosotros podemos ver la dificultad que nos está rodeando. Pero en esa dificultad Dios quiere hacernos entender que realmente nosotros nunca vamos a pasar esa dificultad solos. Personas han pensado, dicho en su corazón, es que Dios ya me abandonó. Sin embargo, Dios sigue obrando a través del telón. Vamos a leer Isaías 43 para que podamos apreciar más este concepto cuando dice el profeta. Dice Dios a través de Isaías 43, versículo 1 en adelante, dice: pero ahora así dice Jehová,
tu creador, oh Jacob, y tu formador, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre y te hice mío. Fíjate que aquí primeramente Dios está manifestando que yo soy tu creador, yo soy tu sustentador, y aunque estés en este problema, te doy el consejo de que no temas. Versículo 2 dice, cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Por los ríos no te inundarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Gloria a Dios. Mira, esto es importante porque Dios no está diciendo que va a evitar que pases por el agua. No. Dios no está diciendo que va a evitar que las llamas no te toquen. No. Dios no está diciendo que va a evitar y que te va a tener en una burbuja y te va a tratar de lo más lindo y precioso. No. Él está diciendo, tú vas a pasar por agua, vas a pasar por fuego, vas a pasar por dificultades y crisoles. Pero en cada uno de ellos, ten presente que yo lo estoy pasando contigo. O sea, porque el propósito de Dios no es simplemente sacarte de la desesperación, sacarte del problema, sino ayudarte a avanzar junto con Él en ese problema. Y ahí es cuando surge la verdadera enseñanza, el verdadero aprendizaje, la verdadera prueba, la verdadera fe. Yo siempre he dicho que una cosa es decir tener fe, pero otra cosa es tener la fe que mueve la montaña. Es aquella fe que el Señor dijo, mira, dile a este monte, échate al mar, y él se echa en el mar. Una cosa es que tú digas, no, hermano, yo tengo fe. O que le digas a otra persona, no, yo creo en Dios, pero haz el milagro. Ten la fe que hace el milagro. Ten la fe que no tiene miedo al caminar por medio del fuego, porque sabe que Dios estará con él. Sigue diciendo el versículo. Versículo 3 de Isaías 43 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto, y esto me gusta, ojo con esto, dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti. ¿Entendemos esto? Él está diciendo, mira, tú crees a veces que estás solo y no vales nada, porque pasas por ciertos problemas, pero lo que no te has dado cuenta es que yo daría naciones, daría reinos solamente por ti, para que tú te sientas bien, para que tú estés seguro conmigo. ¿Hay fuego? Sí, pero el fuego no te quemará. Hay agua, sí, pero en el agua no te vas a ahogar. Esto me hace recordar mucho lo que estábamos hablando en la primera lección. Aunque pase por valle de sombra de muerte. No quiere decir que el valle es de muerte, sino que el valle es de sombra de muerte. Aparenta que hay muerte, pero no hay muerte porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. Dice el versículo 4, porque en mis ojos eres de gran estima. Eres, me encanta, dice, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y daré naciones por tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te juntaré. Diré al norte, ven acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, desde los extremos de la tierra. Y todos los que llevan mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y yo los hice. Aquí tenemos algo que nosotros no podemos pasar, simplemente terminar esta lección sin mencionarlo. Cuando nosotros pasamos el dolor, Dios pasa el dolor con nosotros. Y esto es inequívoco. Cuando usted está en alegría, Dios está también alegrándose contigo. Y nosotros no debemos jamás olvidar que Dios, el Señor del cielo, ha permitido todas estas cosas con un propósito. Y es que nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que únicamente nos podemos mantener firmes si Él pasa esos lugares con nosotros. Él quiere que tú pases por el lugar dificultoso con la seguridad de que vas a hallar el camino y que nada malo te va a pasar. Aunque salga con rasguños, salga con algunos puntos, algunos moretones, pero tu vida estará allí. Incluso algunas fracturas. Podría ser. Y el Señor nos dice en el libro de Mateo, que cuando nosotros pasamos por eso, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor que entres al reino sin el ojo y sin el brazo, que vayas al fuego del infierno
con todos ellos. Entonces fíjate que allí, Richard, es como tú dices, puede ser que tengamos alguna fractura, pero lo que Dios quiere de nosotros es sacar ese precioso oro, sacar esa preciosa imagen que es la semejanza de Cristo Jesús. Lamentablemente, la semejanza de Cristo no se obtiene con el nacer. La semejanza de Cristo no se obtiene simplemente con no hacer el portarse bien, no. La semejanza de Cristo se obtiene pasando los mismos padecimientos que fortalecieron a Jesús, los mismos padecimientos que perfeccionaron su carácter y que también están perfeccionándonos y fortaleciéndonos. Por eso es lo importante de la prueba. Cada vez que nosotros pasamos una prueba, nos volvemos más fuertes, nos volvemos más atléticos espiritualmente, estamos ejercitando los sentidos espirituales. Y aquí la lección: ¿cómo experimentaste la realidad de estos versículos en tu vida? Mira, yo le decía a las personas en la iglesia que una cosa es que usted pase la prueba y que tenga sus sentidos bien ejercitados para ver a Dios obrando a través de la prueba. Pero la persona que pasa la prueba y no ve a Dios es porque sus sentidos espirituales no están ejercitados. ¿Cómo nosotros los ejercitamos? Estudiando la palabra, orando, ayunando, poniendo en práctica, superando y esperando la promesa de Dios. Si Él lo prometió, como Abraham, Él me lo cumplirá. Aunque sacrifique a mi hijo, aunque lo haga picadillo, Dios me cumplirá una descendencia a través de Isaac. Así que la seguridad está en la promesa de Dios. De allí se diferencia la fe común de la fe que mueve la montaña. Y esa es la fe que Dios busca en nosotros. Interesante, Miguel. Muy excelente exposición sobre el centro de esta lección, calor extremo. Y es que, apreciado oyente, que Dios nos someta a calor extremo puede hacernos dudar de su carácter justo y amante. Pero no debemos dudar de los motivos de Dios, aunque no los comprendamos. No debemos dudar de su amor, ni de su protección ni cuidado. Y cuando te digo que no debemos dudar de su amor, quisiera en este momento leerte Salmo 103, versículo 13. Cuando el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y cuando te digo que no debemos dudar del amor, de su protección y cuidado, me gustaría leerte 1 Corintios capítulo 10, versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto quiere decir, apreciado oyente, que no vendrá un crisol a tu vida que no puedas soportar. En todo caso, Dios ha prometido que en las pruebas yo estaré contigo, como lo leímos anteriormente en Isaías 43, versículo 2. ¿Qué sentido tiene, pues, que Dios nos someta a calor extremo? Bueno, Dios no pretende destruirnos a nosotros, no, sino a nuestro pecado, a limpiarnos, a purificarnos. Dios no quiere nuestro sufrimiento, no, sino que crezcamos y seamos más puros. Dios nunca nos dejará solos, no, Él más bien quiere cuidar de nosotros. Ya avanzando con la última parte del repaso de la lección para estudiar y meditar. Y quisiera dejarle el micrófono aquí a Elianis para que nos dé una cita de la maravillosa gracia de Dios de Elena G. de White en día 24 de abril. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones,
No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios. Excelente. Y entonces podemos nosotros notar que Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del Cristo donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal, para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen actitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas en su provincia. Los coloca en situaciones que prueban su carácter, le muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. ¿Y será que el apóstol Pablo, hermano Miguel, fue colocado en este calor extremo? Bueno, Pablo murió ejecutado. Claro que Pablo estuvo en ese calor extremo y me gusta porque él termina los últimos minutos de su vida diciendo, ya gané la batalla, la terminé. O sea, después de haber pasado todo esto, he obtenido la corona de vida. Y hay algo tan importante que Pablo dice, que la gente ve la parte bonita de las palabras de Pablo cuando dice que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿por qué Pablo dice eso? Él no está diciendo solamente palabras bonitas, dice, y lo que vivo ahora en el Hijo de Dios, lo vivo por amor al Hijo de Dios. O sea, ¿qué vivía Pablo? Apedreamiento, azote, persecución, hambre, sed. Pero todo eso, decía Pablo, lo vivo es por amor al Hijo de Dios. Cuando nosotros pasamos por la tribulación, pasamos por la prueba, por el crisol, no queda más simplemente que glorificar el nombre de Dios porque lo vivimos es por amor al Hijo de Dios. Y esto es algo interesante porque si no fuese por amor, yo no haría muchas cosas por otra persona que realmente hago. Y cuando estamos hablando de Cristo, damos incluso a nuestra vida por Él. ¿Por qué? Como dijo Juan, porque en eso hemos conocido el amor. Él nos amó primero. Amén. Y el amor de Dios es un amor recíproco, un amor no que va en una dirección, sino un amor que se nos entrega, pero Él también está esperando recibirlo. Fíjate que aquí tenemos entonces preguntas para dialogar en Eliagnis. En clase pide que alguien relate una dura prueba de fe similar a la de Abraham. ¿Qué pueden aprender de la experiencia de esa persona, de sus éxitos o fracasos? Muy bien, también tenemos otra pregunta interesante. Dice, repasen las últimas 24 horas de la vida de Cristo antes de su crucifixión. ¿Qué extremos enfrentó? Imagínense, uno colocarse en esa situación debe ser algo inimaginable. Dice aquí, ¿cómo lo soportó? ¿Qué principio podemos tomar de su ejemplo y aplicarlos a nuestra vida cuando estemos en medio de nuestro crisol? Analicen la idea que se mencionó en la lección de la semana pasada acerca de cómo mediante nuestro sufrimiento podemos ayudar a otros que también sufren. ¿Cuáles son algunos de los problemas que podrían surgir con esta idea? Y es que entonces, aquí es cuando yo te digo, apreciado oyente, tú que estás allí, quizás en las labores de tu casa, quizás ahorita allí almorzando, que la vida es un crisol, pero nosotros debemos ser purificados y es necesario que acontezca para que verdaderamente entonces de ti, de esa piedra bruta, de ese oro que contiene impurezas, puedas entonces obtener el brillo,
el esplendor, la nueva vida de ser como el oro refinado y ya caminar de la mano de Cristo Jesús y ya entonces estar allí, atento, tu rostro hacia tu Creador. Bueno, mis hermanos, lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Quisiera escuchar sus despedidas, sus conclusiones y entonces seguir en este proseguir de la vida. Miguel. Estamos aquí despidiéndonos ahora de Viene 103.3, este programa En tu nombre comenzamos. Recordando siempre que solamente hay dos alternativas para la prueba. ¿Confías en Dios o vas a desconfiar de aquel que te ha prometido que Él va a estar contigo siempre? La cosa es que si confías, verás la gloria de Dios y verás luz al final de ese camino. Excelente. Bueno, que aunque la circunstancia te diga que estás solo, no estás solo, Dios está contigo, tú perteneces a Dios. Siempre tenemos que recordar que en todo momento Dios está con nosotros y así sea la situación en que te encuentres, ya sea una enfermedad, ya sea los resultados de algún examen o algún familiar que esté pasando por situaciones, siempre tenemos que dejarlos en manos de Dios. Es lo que podemos esta semana haber aprendido. Muy bien, Eliane. Así que muy bien, apreciados oyentes, tenemos la amada esperanza de que cuando Jesús venga pronto, podamos ver a Dios cara a cara, donde sabremos que habrán sorpresas, sí, como en los crisoles del cristiano. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios, no andes más errante. Recuerda, he aquí que yo los refinaré y los purificaré. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No te angusties ni te desesperes, no. Debemos tener fe en medio del fuego refinador. No tengas miedo del calor extremo, porque es a través de las pruebas y las batallas que podremos crecer espiritualmente. Para poder ser purificados en el crisol en Cristo, y finalmente seremos transformados a su imagen y semejanza y podremos brillar como el oro. Y es que este proceso que nos enseñará cómo sobrevivir gracias a la esperanza. Así que no dejes de acercarte a Jesús, no. Hoy hay esperanzas para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas nuestra próxima transmisión en el Crisol con Cristo con la lección número 6, luchando con la fuerza de Cristo, donde tendremos como invitadas muy especiales. No te lo pierdas, Miguel. Nada más y nada menos que mi sobrina María Ángel Soto y su bella madre Xiomara Ramírez. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Dios me lo bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.